Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor en esta mañana por su amor, por cada uno de mis hermanos. Gracias que Él habita en medio de su pueblo, que estuvo y estará con nosotros para siempre. Le damos gracias a Dios por esta bendita palabra que siempre nos da, nos regala para que nosotros podamos ser fortalecidos por medio de ella, bendecidos por medio de ella, podamos a llegar a ser sabios por medio de ella. La palabra de Dios es la que se encarga de que nosotros descubramos lo de Dios en nuestras vidas y establezcamos lo de Dios en nuestras vidas. Sin la palabra de Dios no hay vida. Sin la palabra de Dios no hay esperanza de vida. Sin la palabra de Dios no hay gozo. Sin la palabra del Señor no hay seguridad, no hay salud. Pues la Biblia dice que su palabra es medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. La palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo, convertido en el verbo, la palabra, es nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. Él es quien nos ha llamado, Él es quien nos ha buscado, no nosotros a Él. Él es quien nos ha sellado con su Espíritu Santo y Él es quien nos ha dado la seguridad que hay en nuestros corazones el día de hoy a los que hemos creído. Somos de Él, le pertenecemos a Él y aunque no entendamos todas las cosas, pues Dios nos enseña a nosotros que esto es así. Gloria a Dios. Por eso Él le dijo en una ocasión a Pedro: Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y esa palabra del Señor, hermano, dicha a Pedro, es algo que a nosotros nos debe de dar una alegría, un gozo, una felicidad y una esperanza de vida, algo vivo, que aunque nosotros no entendamos ahora todas las cosas del Señor, la entenderás, dice, después. ¿Cuándo después? Al tiempo del Señor, que vamos cada día nosotros, cada uno de nosotros, descubriendo y aceptando estas cosas del Señor en nuestras vidas. Gloria a Dios. Dios llamó al pueblo anterior, a los que sacó de Egipto. Y el Señor a través de Moisés estableció una ley, las leyes de Moisés. Estas leyes eran para someter al pueblo a una obediencia a Dios. Pero dicen las Escrituras, según la palabra del Señor, el pueblo nunca entendió y el pueblo nunca obedeció al Señor. Por eso esta ley era para mantener a las personas en el lugar que ellos fueron encontrados, en pecado, en maldición, en condenación y en muerte. La ley lo que hizo fue venir a sentenciarlo y a enseñarle a ellos el lugar en que ellos se encuentran o se encontraban, diciéndoles la misma ley que si ellos actuaban conforme a la ley, iban a ser sacados de esa condición y que iban a recibir la justicia, es decir, la salvación de Dios en sus vidas si ellos se sometían a la palabra de la ley. Pero la Biblia dice de que en el pacto anterior ninguno pudo ser justificado por la ley y que por lo tanto no hubo perdón de salvación para ellos en vida. Sabemos que después el Señor bajó a las profundidades de la tierra y que rescató a todo ese pueblo anterior que había muerto en condenación. No a todos, sino a los que tenía que salvar, como en este tiempo, que no a todos, sino a los que el Señor tiene que salvar. Pero entonces vemos que esta ley que fue dada por medio de Moisés fue una ley para enseñarle al hombre lo mal que está delante de Dios, decirle al hombre cuál es su condición y volverle a ratificar al hombre cada día la condición en que se encuentra y que el resultado de esa condición es condenación, maldición y muerte eterna. Así están las personas que son acusados por la ley, enseñados por la ley, pero al mismo tiempo la ley sentencia, maldice, condena y produce muerte en las personas. Y queremos en esta mañana hablar de esta ley
Pero también queremos hablar de otra ley, pues el estudio se llama la ley que maldice y la ley que bendice. Hay dos leyes. Esta ley, que es la ley de Moisés, termina cuando viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra y hay un cambio de ley. Eso lo explica el libro de Romanos. La ley fue cambiada y ahora hay otra ley, que es una ley que Dios le llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es una ley el espíritu de esta ley es vida, salvación, bendición, gozo, paz, toda la benevolencia de Dios puesta en la ley para aquel que permanezca o esté en esta ley, está bajo esas condiciones. Entonces hay dos leyes, una ley de maldición, de condenación y de muerte, y hay una ley de bendición, de vida, de gozo, de felicidad y de una sentencia de una eternidad con Dios para siempre si Él permanece o está en esa ley. Vamos a comenzar en el libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 19. Qué lindo. Y el 20 después dice el apóstol Pablo: pero sabemos, y es lindo que las personas pongan atención a esto, porque si en alguna ocasión hemos visto esto, volvamos a verlo de nuevo. El apóstol Pablo le habla al pueblo de Dios y dice: pero sabemos que todo lo que la ley de Moisés, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Gloria a Dios. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Juicio para ser juzgado y para ser declarado condenado. Porque todo aquel que va a ser juzgado va a ser condenado. Porque se juzga por medio de las obras de esta persona. Y si las personas están obrando para con Dios y tratando de justificarse ellos para con Dios, estas personas están bajo la ley. Pues la ley es de obras, pero la gracia de Dios es de fe, de creer únicamente. Mire la diferencia. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo entero que está sin Cristo, quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley de Moisés, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él o recibirá el perdón. Ninguno recibirá el perdón, ninguno será desculpado de la ley. Ninguna persona recibirá justicia de parte de Dios, porque por medio de la ley dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. O sea que no habrá perdón para nadie que no reciba a Jesucristo. Para nadie que no acepte a Jesucristo en su corazón, para ninguno de ellos habrá perdón. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay dos leyes, que es la ley de Moisés, y esta ley de Moisés dice que por medio de ella es el conocimiento del pecado. Esta ley es la que le enseña a las personas que son pecadores. Esta ley es la que le enseña a las personas que están mal delante de Dios. Esta ley que amenaza, que condena, que juzga, que maldice, esta ley le enseña a todo hombre lo mal que está delante de Dios. Porque por medio de ella es que nosotros conocemos, el hombre llega a conocer lo mal que está delante de Dios. Si una persona tiene culpa delante de Dios, quien le dice eso, quien le enseña eso y quien le ratifica todos los días es la ley de Moisés. O sea que esta persona no está fuera de esa ley, sino que está dentro de esa ley. Anda por la ley de Moisés. Y la ley de Moisés solo sirve para condenar, para sentenciar, para juzgar y para maldecir a las personas y para producir muerte en ellas. Pero vamos a leerlo completo. Versículo 19. Mire lo que dice.
Perdón, el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. O sea, si una persona ha aceptado a Cristo, si una persona ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, esta persona ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque sin gracia eres condenado por medio de la ley y sus obras. Son dos cosas diferentes. Que esto es lo que predicamos nosotros aquí en la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto. La salvación por medio de Jesucristo, cuando se le da credibilidad al Señor de la sangre que Él derramó en la cruz, y que por medio de ese sacrificio nosotros recibimos el perdón, la salvación que nos ha sido otorgada por parte de Dios. Entonces dice que, pero que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para esto es la ley, para enseñarle a la persona que va a ser condenado, que el día que muera no tiene perdón. Y si una persona siente eso en su corazón o rechaza a Jesucristo, esta ley es la que lo condena. Y la misma palabra de la ley es la que lo va a llevar al castigo eterno. Ahora mire, una declaración del apóstol Pablo en 1 de Corintios 15, 55, hablando de los resultados de la gracia del Señor y de la condenación de la ley. Dos cosas diferentes: la muerte que produce la ley de Moisés y la salvación que produce la ley de nuestro Señor Jesucristo. Dos leyes opuestas, vida y muerte. Entonces dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sabe usted qué cosa es un aguijón? Un aguijón es cuando una persona es picada por una avispa y la pezuña esa con que lo picó queda en la carne de la persona. Eso se ha visto infinidades de veces, que los médicos muchas veces han tenido que quitar, o en el campo, en nuestros lugares, con una espina se saca el aguijón. Eso es un aguijón. Y la avispa muere, exactamente. Entonces dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Gloria a Dios. El aguijón de la muerte es el pecado. O sea que esa señal, o sea, ese veneno, ese aguijón va a estar en la persona mientras la persona tiene el aguijón, es el pecado. Cuando el pecado está en la persona, es porque Cristo no lo ha quitado, es porque la persona no ha venido a aquel que tiene el poder. He aquí el Cordero de Dios que quita el aguijón del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista señalando a Jesucristo. Él es quien se encarga de abrir y sacar ese aguijón. Sacando el aguijón, ya no hay más aguijón en el cuerpo de la persona. O sea, sacando el pecado de la persona, ya no hay más pecado. Al no haber pecado, no hay condenación y muerte. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Entonces dice el 50 y 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Pues el aguijón hace que la persona viva en muerte, condenado, pero está hablando de muerte eterna. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Gloria a Dios. La ley es la que se encarga de mantener esa sentencia viva y darle poder al pecado. Gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Que eso aumentará. Gloria a Dios, se fortalecerá. Por medio de la ley, la persona conoce, como leímos en Romanos, que dice: ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí dice que la ley es el poder del pecado. En el otro, en 1 de Corintios 15, 55 y 56,
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Que esto es una cosa seria. Que la ley de Moisés todavía está activa. Jesucristo vino a quitar esta ley, pero a quitarla en las personas que le reciben. Gloria a Dios. Los que por gracia recibimos el mensaje de salvación, salimos, el aguijón es quitado de nosotros. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que este pecado se alimenta con las instrucciones, con las declaraciones, con los puntos de la ley, enseñándole a la persona lo mal que está delante de Dios y su condición terrible, que si muere es condenado porque él tiene un veneno, una maldición dentro de él, que es el aguijón de la muerte. O sea, el aguijón que tiene es el pecado que habita, que vive en él. Por eso Dios manda a Jesucristo para hacer el cambio de ley. Viene Jesucristo con una ley nueva y viene a quitar. Lo primero que hace Jesucristo es que quita el pecado de la persona. Y cuando quita el pecado dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo sucede eso? Porque Jesucristo le da muerte a esa persona que está con esa condenación eterna, pero para quitar, para dar muerte a esa persona que está con esa condenación eterna, lo hace de verdad. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Vamos a ver que usted vea en el libro de Colosenses capítulo 2 algo, para que tenga una idea más o menos cómo esto trabaja. Colosenses capítulo 2, versículo número 11, ¿qué es lo que dice? Dice lo siguiente, Colosenses 2:11, en Él, en Cristo, en Él también, hablando de nosotros que ya lo hemos recibido, ha hecho una ruptura. La circuncisión antes era que el prepucio lo cortaban, había que cortarlo con una cuchilla, con una navaja de piedra afilado, y así fue que Abraham, y así fue que el Señor Jesucristo también fue circuncidado. Cristo viene y nos circuncida no en la carne, porque este no es un pacto de carne, sino un pacto espiritual, y nos circuncida en lo interior. Entonces dice ahí el apóstol Pablo, en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, porque no es de lo natural, con circuncisión no hecha a mano, como es la circuncisión, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces sucede de que Cristo quita el aguijón, pero también quita la vieja criatura, la vieja persona. Gloria a Dios. Le da muerte por completo. La ley cobra lo suyo, pero Cristo paga por eso. Es lo que Cristo hizo, pagar, tomar el lugar de nosotros y nos hizo algo nuevo completamente. Entonces dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, sacar de ustedes, porque estaba contaminado con el aguijón ese. Gloria a Dios. Al sacar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, que cuando Cristo te circuncida, entonces saca al viejo hombre de usted. No entiendo esto yo. Es que dice, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. Ahora, aquí el asunto es de creer a Dios, creer lo que Dios dice, porque al que cree a Dios, todas las cosas le son posibles. Esto que no entendemos nos es posible entender, no en la carne, no en la mente, pero en el interior sí estamos 100% seguros de que esta es una realidad del Señor. Porque como usted es declarado justo, ¿sabe qué significa justo? Significa sin culpa. Gloria a Dios. Cuando usted es justificado es porque no encuentran culpa en usted. Eso pasa en las cortes normalmente, que justifican a una persona porque no encuentran la culpabilidad en él y lo declaran sin culpa. No tiene problema con las leyes en este país, ni en ningún país, donde la persona es declarada inocente. Eso es lo que somos delante de Dios por creer que Jesucristo hizo eso para nosotros.
Ahora mire, Romanos 4, versículo 6, habla de algo precioso. Y cuando queremos aprender cosas de la ley y cosas de la gracia del Señor, hay 3 libros a los cuales podemos ir y ahí vamos a encontrar todo. Romanos, Primera y Segunda de Corintios y el libro de Gálatas. Gloria al Señor. Aquí en Romanos 4, 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. Hermanos, ¿lo entienden ahora? Esto no hay que esperar a entender después. Pues lo que yo hago, dice, ¿qué fue lo que hizo? Atribuyó justicia a nuestra vida. ¿Qué cosa es atribuir? Este está culpando, le está atribuyendo a esta persona una culpa que no tiene. Como el juez a veces que atribuye la culpabilidad a una persona que no tiene la culpa. Pero el juez se la atribuye y hace una ley. Y queda condenado por eso. ¿Cuántas personas hemos visto nosotros que han estado 15 hasta 30 años presos por un caso, por una situación que ellos nunca cometieron? Y se llega a reconocer después y después lo liberan. Gloria al Señor. Entonces, oiga lo que dice el apóstol Pablo. Como también David habla de la bienaventuranza, de la bendición, de la bienaventuranza del hombre a quien Dios es el que atribuye justicia sin que tenga que hacer nada. Eso significa sin obra. Esto es fuera de la ley. Porque la ley es de obra, pero la justicia de Dios es por creer en Él. Él nos dijo, creímos y aquello fue hecho. Entonces vamos a leer de nuevo. Entonces dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, oye lo que dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades o pecados o maldades, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son. Lo que yo he hecho tú no lo entiendes ahora, pero si lo aceptas eres salvo, porque esto lo hice por ti. Si no crees, no lo hice por ti. Entonces, creyendo que la Biblia nos manda a que nosotros veamos su palabra y demos por cierto, porque la Biblia es la única verdad que hay en la tierra. Todo lo que está escrito fue dictado por Dios para que nosotros creamos en Él y seamos salvos por esta palabra. Bienaventurados aquellos, como estábamos viendo, que sin hacer nada, dice justicia aparte de la obra, sin obra. Gloria a Dios. Dice bienaventurados aquellos a los cuales Dios encubre, cuyos pecados son cubiertos. Gloria a Dios. ¿Qué tiene ahí, hermano? Ahí tiene algo que le dije que no. Entonces dice la persona, hermano, yo no tengo nada, porque agarró algo, un cover, y cubrió aquello. Y aquello ya le toman una foto y eso no está ahí. ¿Sabe usted lo que Dios hizo con usted? Que Dios agarró aquello. Encubrir es ocultar. Lo agarró Él, lo cubre Él, lo desaparece. Ese es cubrir. Cubrir la falta de alguien es no tomarle en cuenta lo que la persona ha hecho. Gloria a Dios. Y dar testimonio de que la persona no ha hecho nada malo. ¿Por qué? Estás cubriendo la falta de esa persona. Gloria a Dios. Aquí es una falta que existe desde el tiempo del huerto del Edén, cuando pecó Adán y Eva, y todos nosotros fuimos contaminados de pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado nos tiene separado de la gloria de Dios, de la vida eterna. Entonces, cuando Cristo viene con el mensaje del perdón, de la salvación, y trae una ley nueva, un cambio de ley. Esta ley no viene a condenar, no viene a juzgar, no viene a señalar a nadie. Por eso es que en la iglesia debe estar prohibido los juicios y las condenaciones de otras personas hacia otras personas. No sabes tú lo que Dios está haciendo a través de esa persona. El Señor Jesucristo prohibió y dijo que no juzgáramos a nadie y que no condenáramos a nadie, porque el único juez es Él, porque Él conoce la verdad desde que usted nace hasta el día en que usted va a morir.
es un pecado feo delante de Dios. Porque cuando nosotros juzgamos y condenamos, sucede lo de aquellos hombres que iban a matar a la mujer adúltera. A la mujer adúltera. Dice, esta mujer merece, gloria a Dios, merece ser apedreada porque está escrito en la ley. Claro, la ley sí, pero Cristo le dice, pero ya vine yo, ya estoy aquí. Ya la ley ya no, papá. Ahora es otra cosa, dijo Jesucristo, es cierto. ¿Y cómo fue que? Bueno, la mujer estaba en el propio acto del adulterio, la hemos agarrado y la ley dice que hay que apedrearla. Entonces Jesucristo dice, vamos a arreglar esta situación ya de una vez, para que estas personas sepan lo que tienen por dentro. La hipocresía y la falsedad, que es lo que está en cada ser humano. Y que cuando la persona juzga y condena a otras personas, él mismo se está juzgando y se está condenando porque él tiene la misma condición. Gloria al Señor. Ahora, si la persona tiene otra condición, que es la condición de Jesucristo, tiene misericordia y tiene temor de Dios. Entonces dice, la persona como se sabe justificada, se sabe limpia, se sabe perdonada y llena de justicia del Señor, es lo que Él usa porque es lo que Cristo ha puesto para que vea a los demás y haga lo mismo que hicieron con Él a través del sacrificio de Jesucristo, a través de la sangre derramada. Entonces, Cristo le dijo, ok, está bien, quieren matar la pera porque eso dice la ley, está bien, háganlo, pero antes quiero poner algo en el corazón de ustedes para que entre y examine todo el veneno y el aguijón que ustedes tienen por dentro. Y le dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, sin aguijón, que lance la primera piedra. Cuando esa palabra llegó al corazón de ellos, Cristo tiene el poder de examinar el corazón de la persona y de inculpar a la persona y enseñarle la condición en que se encuentran. Entonces ellos comenzaron a sentirse mal porque sus conciencias los acusaba a ellos de que ellos estaban sucios y que la ley mandaba a la persona a usar la ley o aplicar la ley a una persona que no tuviera mancha, que fuera perfecto. Solo así, el que era perfecto podía establecer la ley contra los demás. Pero aquel que era perfecto, que vino en esa condición de perfección y que nunca la perdió, ese venía a establecer esa perfección dentro de cada uno de nosotros para que nosotros no usemos la ley en contra de las personas, sino que le demos la ley de vida del Espíritu en Cristo Jesús a las personas. Lo que ha pasado en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra alma, en nuestra vida, es que nosotros hemos sido puestos, colocados en otra ley. Hay otra ley que a nosotros se nos ha sido dada. Y nosotros no podemos estar usando como si fuéramos gente con aguijones puestos, gente llena de pecado, para estar igual mirando a los demás y culpando a los demás. Hay un dicho allá en mi país, Nicaragua, que mi esposa a veces le he escuchado yo decir, que dice, el ladrón, así hay que decir, ¿no? El ladrón juzga por su condición. Gloria a Dios. El sucio juzga por su suciedad. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Tomar el lado que el Señor nos ha dado a nosotros, que es la condición de amor, que es lo que es el pacto de la gracia de Dios. La ley del Espíritu de vida en nosotros nos enseña. Gloria al Señor. Porque mire, ¿cómo nosotros vamos a usar la ley de Moisés si nosotros estamos sin ley de Moisés? No tenemos, a nosotros no se nos ha dado la ley de Moisés para nosotros usarla. ¿Cómo vamos a nosotros a venir a usar lo malo en contra de los buenos? En contra de los demás y en contra de nosotros mismos. Porque dice, el que de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra, juzgue a la persona o condene a la persona o maldiga a la persona. Porque la ley maldice. Todas estas cosas son de la ley, de Moisés. Pero cuando viene la ley del Espíritu de vida a nuestro corazón, esto cambia la condición de la persona, porque ahora viene a ser una nueva criatura, que le gusta la paz, la felicidad, tratar bien a los demás, ser justo con los demás. Mira lo que dice Romanos 10:4, lo que escribe el apóstol Pablo. Esto es hablando de la ley de Moisés. ¿Qué dice ahí, hermanos? Porque el fin de la ley es
Cristo. Ahora espere. El fin de la ley es Cristo. O sea que la ley ya no existe. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. La que condena, la que maldice, la que juzga, la que produce muerte en las personas. Porque el fin de esta ley es Cristo para producir, en vez de la condenación de la ley, justicia. Para dar justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Yo he creído en Jesucristo, no puedo maldecir a nadie. Yo he creído en Jesucristo, yo no puedo estar en contra de nadie. Yo he creído en Jesucristo, yo no tengo por qué buscar cómo hacerle mal o desearle mal a una persona, porque eso no está dentro de mí. En la ley nueva que vino a mi vida, vinieron cosas diferentes. Entonces, esto cuesta, por eso la persona, cierto que no se lo dice a Dios, pero con sus actitudes se lo dice: yo no entiendo lo tuyo. Lo que no comprende ahora, lo entenderás después. ¿Cuál es la forma mía de decirle al Señor que yo no entiendo esto si sigo actuando con las personas igual que actuaba antes de que Cristo me salvara? En nuestro corazón, en nuestra mente, está la ley de vida. Esa ley a nosotros nos guía a toda justicia y a toda verdad. De tal manera que usted está preparado por esta ley, porque eso es una ley dentro de usted. La ley del amor, la ley de la bondad, la ley de la misericordia, la ley del bien, el buen deseo en su corazón. Es la familia de Dios. Esa es la familia de Dios. Pero cuántas cosas usted escucha, y en muchos lugares que se llaman iglesias, las cosas terribles que hay, que existen. Aún el marido con la esposa, los hijos contra el padre, contra la madre, los hermanos de la isla, con un puro revoltijo de maldad. Es lo que hay en muchísimos lugares, o en la mayoría de los lugares. Aquí no puede ser. En esta iglesia. Porque esta iglesia está basada en la doctrina de la gracia de Dios. Y todo lo hemos recibido por gracia. Si usted siente algo en contra de una persona, si usted se siente mal con una persona, es usted el que debe de venir a Dios, o debe venir al pastor y pedirle ayuda. Entonces vengo yo con la Biblia y le digo: mire lo que dice aquí, hermano. Aquí el que está mal soy yo, no es la persona. Y si usted mira que yo tengo algo contra alguien, usted tiene el deber de decir: pastor, ¿usted cree que está bien eso que usted está deseándole o hablando mal de una persona? No debe ser. Solo que esté ausente Jesucristo. Pues el Señor nos manda a nosotros de que nosotros todo el tiempo debemos amar. Ámense y perdónense los unos a los otros, así como Dios los amó y los perdonó en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ámense y perdónense los unos. ¿Por qué estas dos cosas tienen que ir juntas? ¿Por qué? Porque el amor produce el perdón. Gloria a Dios. Si no, mire usted, cuando sus hijos, aquí con todo el mundo, los que estamos aquí, si sus hijos, su hija comete una falta grave, su hija a quien usted ama tanto, su hijo a quien usted ama tanto, comete una falta grave, entonces el consejo mío va a ser: hermano, deseche, eso no sirve para nada. Ese hijo suyo, lo que es, sáquelo, bótelo de la casa. Me va a quedar viendo el hermano o la hermana, me va a quedar, y esto con la ley de Moisés condenando, y el pastor condenando. ¿Sabe qué hace la persona cuando el hijo ha cometido una falta y ha hecho algo que es imperdonable para otras personas, pero no para el padre, pero no para la madre? Gloria a Dios. No para el padre, no para la madre. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios está establecido en esta persona. Y haga lo que haya hecho, Yo he conocido madres, gloria a Dios, que aún han tenido hasta separación, gloria a Dios, con su esposo, separación en la vida. Se han separado por irse al lado de un hijo culpable que no merece ni valía la pena que ella se sacrificara por él así. Pero es su hijo. Gloria a Dios. Es su hijo, y esto lo hemos recibido de parte del Señor. No hay nada más lindo que poder perdonarle una culpa o una falta a un hijo. Usted se va a sentir en su corazón
Y le va a hablar palabras como aquel hombre que menciono mucho yo, que se le fue el hijo y se le perdió, anduvo perdidamente gastando todo lo que tenía. Y cuando volvió al padre y le dijo, no soy digno, no quiero, yo no vengo, Señor, Padre, a que tú me recibas como un hijo. Y dice, que no estés hablando locura, papito. Ven para acá. Todo esto que tengo y todo lo que gastaste, yo te lo di, ya lo gastaste, pero todo lo que hay aquí ahora es tuyo. Porque la vida, aún la vida misma del Padre, es del Hijo. ¿No hizo eso Jesucristo, que vino a la tierra y entregó su vida por usted, hermano Lobo? Él murió por usted para enseñarle a usted cuánto Él le ama. Y cuántas cosas buenas había hecho usted en su vida, hermano. ¿Quién sabe? Son bien contadas. Yo le digo que hasta los dedos de una mano puede ser mucho. Porque decir que hemos hecho cosas buenas, tenemos que decir que las cosas las hemos hecho nosotros, pero que quien nos ha impulsado a esto y quien ha obrado en vez de nosotros ha sido Jesucristo. Esas son cosas buenas. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de... Ahora sí, como cristianos, porque hacemos muchas cosas que son con la intención del Espíritu de Dios, que Él nos pone para hacer por obediencia a su palabra, pero que de nosotros haya salido algo bueno. El Señor dice que vino a morir por los impíos, por los pecadores, por los injustos, por todos los que estábamos perdidos y merecíamos ir al infierno, pero Él fue y ocupó nuestro lugar. Eso es lo que hace un padre. Se niega a sí mismo por darle la oportunidad y el lugar correcto a un hijo, sea lo que sea el hijo. Gloria a Dios. El padre es capaz de perdonar aunque sea culpable y aunque se meta en vergüenza y aunque la gente piense que es un descaro. Pero dice la persona, si soy presidente y tengo el poder para perdonar a un hijo que haya hecho lo más corrupto, yo lo voy a perdonar. Si esa es la ley, mira, firmado. No tienes culpa. Papá, pero después usted váyase para la casa y acuéstese tranquilo. Que usted no tiene ninguna culpa. Es su padre el que manda ahorita en la ley y el que firma que usted no ha hecho nada. Porque eso es tapar, cubrir el pecado. ¿Verdad que sí, hermano? Cubrir el pecado. Es lo que hacemos nosotros. Si hacemos eso, eso va a ser no solamente con nuestros hijos, sino que eso de cubrir la falta y de perdonar a la persona, porque eso es perdonar. Perdonar es no tomar en cuenta. No como la gente que dice, yo perdono pero no olvido. Entonces no perdona nada. Gloria a Dios. Y cuando dice, yo no olvido, está hablando de que mantiene aquella rencilla, aquel rencor con la persona. Y eso no debe existir en el corazón de un cristiano. Si nosotros estamos llenos, repletos del amor de Dios, de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Ahora miren, esto se lo he repetido y se lo he venido diciendo, pero vamos a leerlo. Romanos 8:2. Mire, esto fue lo que repuso a Moisés y a la ley de Moisés. Fue nuestro Señor Jesucristo y la ley que nuestro Señor Jesucristo, o sea, Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo le mandó a su pueblo. Entonces Pablo dice lo siguiente: porque la ley, es de la otra ley, la ley que bendice, la ley que da vida, la ley que santifica, porque la ley del Espíritu de vida, no de muerte y de condenación, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, aleluya, de la ley de Moisés, me ha librado del pecado del aguijón y también me ha librado de la muerte, porque yo antes estaba en muerte, pero ahora tengo vida eterna. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era la de Moisés, era débil. Ahora nosotros somos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Esa es la ley, la que está en nosotros, no la ley débil aquella que solo sirve para acusar y condenar. Por eso son los débiles, los que no tienen el poder verdadero, son los que andan con estas actitudes en sus corazones porque no han recibido el poder de Cristo. Ahora mire lo que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, ¿usted ve? Por la carne que todo lo siente, lo sufre, todo es agonía para la carne, todo es problema para la carne, todo es mala situación para la carne. ¿Qué carne?
Gloria a Dios. Y lo que tenemos nosotros es el poder del Espíritu de Cristo Jesús en nosotros. No decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cada día. Pero mire, entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de que no es que Él era carne, Cristo, gloria a Dios, sino que vino Dios en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y entonces condenó el pecado, le puso el pecado en la carne, entonces el pecado sigue con la persona. Lo que tú no entendías ayer, ahora lo vas a entender. Gloria a Dios, porque esto es cada día que Dios nos va abriendo y dándonos una revelación siempre, ¿verdad que sí, hermanos? Denle un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios. Les recuerdo una palabra desde el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y Dios cargó en Él los pecados de todos nosotros. ¿Cuántos saben que Cristo cargó con nuestro pecado en la cruz? Y que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. La Biblia dice, y Dios cargó en Él los pecados de todos vosotros. Cuando Dios quita el pecado, libra del pecado por medio de la ley, entonces ese pecado no quedó en el aire, sino que ese pecado fue al cuerpo, a la carne de nuestro Señor Jesucristo. Oiga esto, qué lindo, hermano. Hay una transición aquí, o sea, hay un cambio. La vida, la justicia y el poder, el Espíritu de Dios que está en Cristo viene a usted, y de usted va, porque el Señor Jesucristo dijo estas palabras: y si yo fuere levantado en la cruz, a todos atraeré a mí. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, nosotros fuimos llevados, todos nosotros fuimos llevados a la cruz del Calvario, y todos los inmundos, todos los pecadores, estábamos puestos ahí en la cruz con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia enseña. Si yo fuere levantado, dijo Jesucristo, mire lo que, ahí está la palabra, bendito sea Dios. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. ¿Será esto así, hermano? Y entonces no teníamos, pues le estoy diciendo, Señor mío, que el pecado suyo lo arrancaron con todo y usted. Y todos pero es que no habíamos nacido. Lo que no entiende ahora, lo entenderá después. Pero ¿qué dice ahí? El versículo que está diciendo: y si yo fuere levantado. ¿En qué levantaron a Jesús? En la cruz, cuando lo subieron y lo pusieron. Y si yo fuere levantado, dice, ¿a cuánto iba a perdonar? ¿A cuánto iba a llevar a morir con él? A todos atraeré a mí mismo, para que ellos estén en mí, para que aquí se pague la culpa de ellos en vida, en carne. Eso está difícil de creer. No está difícil de creer. Mire usted lo que dice Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice algo que asegura lo que acabamos de leer. Dice así: sabiendo esto, dice el apóstol Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente. Nosotros no estamos mintiendo, nosotros predicamos la gracia de Dios para traer sabiduría, conocimiento, inteligencia a las mentes, a los corazones de cada persona de los que estamos aquí. Es una iglesia pequeña, no somos muchos, pero aquí vivimos y actuamos como iglesia, sin maldad, sin engaño, sin pedidera de dinero. Aquí no se habla de dinero. Aquí Dios, cuando quiere hacer algo, lo hace y ya está. Él es el que tiene el poder. Aquí lo que hay que traer es la enseñanza de esta palabra de Dios, para que todos crezcamos, como dijo el apóstol Pedro,
que dice es necesario que todos crezcamos, no, el apóstol Pablo, a la medida y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Pedro dice por otro lado, nuestro amado hermano Saulo, nuestro amado hermano Pablo dice, al cual Dios le dio esta sabiduría. Gloria al Señor, para que nosotros vayamos conociendo, dice más bien, esto fue lo que dijo, más bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios nos trae a hacer aquí. Gloria a Dios, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No a que yo venga con cuentos y con cosas, estar perdiendo el tiempo aquí. El tiempo precioso que Dios nos da. Dice, antes bien, dice Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, esta es la palabra de verdad que nosotros damos. Al que cree, esto le es posible y esto le va a bendecir su vida. Y esto le va a cambiar y transformar su corazón. Y va a ser lleno de bendiciones. Porque el pacto anterior estaba lleno de maldiciones. Pero este pacto nuevo, lo que trae es cosa diferente según el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 3. Lo que dice Efesios 1:3, esta ley nueva del Espíritu de vida en Cristo Jesús tiene algo diferente, no maldición de la ley de Moisés, sino lo contrario de la ley de vida en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Usted es un bendito, usted nunca puede ser un maldito, porque usted no está bajo la ley, a menos de que usted resista a Jesucristo. A menos de que usted no quiera entregarle su corazón, su vida a Jesucristo, la condición suya será la de Moisés. La que Moisés otorga por medio de la ley que él da. Pero esta es la ley nueva que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hoy santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántas manchas tiene usted? ¿Cuántas impurezas tiene usted? Si usted tiene impureza, no es santo. Y si no es santo, usted no está autorizado para ir al cielo. Esta es la verdad de Dios. Tiene que creer la verdad la persona, porque esta es la verdad de salvación. Gloria al Señor. Último versículo. Gálatas 6:2. Este es lo último ya. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No estar levantando piedra, no estar levantando piedras de pensamientos, piedras de palabras, no estar levantando maldad. Dice, no, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, que es la ley del amor. Ahora el versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, como estaban engañados aquellos que querían apedrear a la mujer culpable, creyendo que ellos creían que ellos entendían la ley. La ley de Moisés, que nosotros hemos aprendido por años que venimos a la sinagoga. La ley dice que una mujer como esta, y a ustedes, ¿quién los ha apedreado? ¿Cuándo los han apedreado? Si ustedes están peor que ella. Ella por lo menos lo hizo en público, ahí para que lo viera todo. Por ustedes más hipócritas, porque lo hacen escondido. Gloria al Señor. No se entiende a Dios, dice la gente. Entonces el Señor sigue diciendo, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después, porque yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Así de que, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios ha dado dos leyes por las cuales ha regido la humanidad. La ley de condenación, maldición y muerte
y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que trae bendición y salvación y perdón a las personas para que nosotros vivamos justificados delante de Dios, haciendo lo que es correcto delante del Señor. Dios les bendiga y esperamos de que esta palabra pues haya quedado guardada en su corazón. Si no, la tenemos ahí en Facebook y la tenemos también en YouTube para que las personas puedan revisar de nuevo si lo que hemos hablado es correcto o es instrucción de Dios o no lo es. Denle un aplauso a Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya.